Aleluya. Denle ese fuerte aplauso nuevamente al Señor, por favor. Vamos a estudiar el capítulo 14 del libro de Apocalipsis, pero me gustaría que fuéramos a Romanos, capítulo 12, para iniciar, porque tiene mucho que ver lo que vamos a estar estudiando con la palabra de Dios a nosotros como cristianos en Romanos 12:1. ¿Ya todo lo tenemos? Romanos 12:1, y cuando lo tengan pueden decir un fuerte amén. Ya lo tenemos, dice así, Romanos 12:1, para honrar al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos ¿en qué? En sacrificio ¿qué? Vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto ¿qué? Racional. Y no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Digo pues, por la gracia que me es dada a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe de tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de la fe que Dios repartió a cada uno. Porque de la manera en que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función, así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo y todos miembros los unos de los otros, de manera que teniendo diferentes dones según la gracia que nos es dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida de la fe, o si el de servicio, ¿en qué? En servir, o el que enseña, en la enseñanza, el que exhorta, en la exhortación, el que reparte con liberalidad, el que preside con solicitud, y el que hace misericordia ¿con qué? Con alegría. Esas son las características, o algunas de las características que el domingo vamos a estar hablando acerca de la iglesia que Cristo viene a buscar. Pero antes de entrar al capítulo 14, me gustaría que entendiéramos lo que Dios espera de nosotros como iglesia. ¿Cuántos creen que Cristo viene pronto? Amén. Cristo espera de nosotros como iglesia ciertas características de lo que el apóstol Pablo nos enseña. Y dice que nos ruega por las misericordias de Dios. Diga conmigo, las misericordias de Dios. ¿Cada cuándo son nuevas sus misericordias? Cada día, cada mañana. Su misericordia nos permitió levantarnos, su misericordia nos permitió ir al trabajo, su misericordia nos permite estar aquí en la casa de Dios sin persecución y sin guerra. Ustedes saben cómo está sufriendo Israel, y vuelvo y le repito, espero que estemos orando por Israel. Los niños de Israel, las mujeres de Israel, aún los hombres de Israel llorando, llenos de temor, de miedo, de pánico por la guerra que hay, el dolor y el sufrimiento. Y nosotros, gracias a Dios, no estamos experimentando nada de eso. Las cosas simples que estamos experimentando deberían de ser motivo de gratitud para servir al Señor y para buscarle con todo nuestro ser. ¿Cuánto le dan un fuerte aplauso al Señor, por favor? Diga conmigo, sus misericordias me estimulan a seguir adelante. Recuerden que el diablo anda como un león rugiente buscando a quien devorar y quiere distraernos de cualquier manera y de cualquier forma. Quiere robarnos el gozo, la paz, la alegría, la consagración, la dedicación, el servicio al Señor. Quiere que nos enfoquemos en todas las cosas que el mundo nos ofrece, menos en ganarnos al mundo para Cristo. ¿Me siguen hasta aquí? Y el apóstol nos dice que estemos preparados, porque las cosas que se acercan no son fáciles, y Dios viene por una iglesia sin mancha y sin arruga, una iglesia que entiende que las misericordias son nuevas cada mañana, las misericordias de Dios, y que esas misericordias y esa gratitud y ese amor al Señor nos hacen que nos presentemos y presentemos nuestros cuerpos en sacrificio vivo. Digan conmigo, sacrificio vivo. Para servir al Señor y para estar cerca de Él se requiere sacrificio. ¿Alguien dice amén? ¿Ustedes creen que no es sacrificio dejar de ganarse $20, $40 y estar en la casa de Dios entre semana? Es un sacrificio.
¿Ustedes creen que no es sacrificio salir cansado del trabajo y venir a la casa de Dios a descansar en su presencia, sentaditos, pero alimentándose de la palabra de Dios? En ocasiones uno quisiera quedarse en la casa, especialmente si estás enfermo, ¿verdad? Ayer me enfermé por los cambios de temperatura y me tomé anoche una medicina y me noqueó todo el día. E hice lo que nunca hago y me sentí tan mal. Me tomé una siesta como de 1 hora o 2 horas. Nunca me tomo una siesta durante el día. Y cuando me la tomo me la siento culpable porque siento que perdí 2 horas valiosas. Así es que hoy decía, I'm gonna call in sick, dicen por ahí, ¿verdad? Y aún así se tiene que hacer sacrificio porque el Señor Jesús lo entregó todo por amor a nosotros. ¿Cuántos dicen amén? Y nunca se detuvo, a pesar de los golpes, a pesar del maltrato, a pesar del dolor, a pesar del sufrimiento. Él no se detuvo, Él no se quedó a la mitad. ¿Cuánto más nosotros no debemos de buscar su rostro y hacer sacrificios para estar en la presencia de Dios, en la casa de Dios, y hacer lo que tenemos que hacer como hijos de Dios? Obedecer a Dios es un sacrificio. ¿Cuántos dicen amén? Especialmente cuando te ves tentado a enojarte, a reaccionar mal. Controlarte como un hijo de Dios es sacrificio. Abstenerse de las cosas que le agrada a la carne también es un sacrificio. Por eso debemos de presentar nuestros cuerpos en sacrificio ¿qué? Vivo. Y luego dice santo, diga conmigo santo. Agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Diga conmigo, rendir culto al Señor. ¿A qué venimos a la casa de Dios? A rendir culto al Señor. ¿Cuánto le dan un fuerte aplauso, Señor, por la oportunidad y el privilegio que nos da de estar aquí? Pero luego que nos dice Pablo cómo debemos de vivir nuestra vida de aquellos que esperan su redención completa, nos dice, no os conforméis a este siglo. Eso quiere decir, no se adapten a este siglo. No se adapten al sistema de vida de este siglo. Nosotros vamos a comenzar en unos cuantos domingos más una nueva serie los domingos de predicación titulada Sin Censura. Digan conmigo, Sin Censura. Y vamos a hablar acerca de temas bien fuertes desde una perspectiva bíblica. Vamos a hablar acerca del homosexualismo, del lesbianismo, del feminismo. Vamos a hablar acerca de todo lo que las minorías quieren hacernos y gobernarnos para adaptar nuestras vidas a la de ellos. Y la Biblia nos dice, no se adapten. Y siempre nos escudamos detrás del no juzguen. La Biblia tiene un mensaje claro, la palabra de Dios tiene un mensaje claro, y no debemos conformarnos o adaptarnos a este siglo. ¿Alguien dice amén? Para aquellos que no se adaptan, vienen las promesas del Apocalipsis y el cómo el Señor nos guarda de la hora de la ira. Para aquellos que son transformados por medio de la renovación de su entendimiento. Diga conmigo, renovar la mente. ¿Cómo se renueva la mente? ¿Cómo se renueva el pensamiento? Con la palabra de Dios. Por eso es tan importante escuchar y aprender más de la palabra de Dios. A veces utilizamos tanto tiempo durante el día consumiendo contenido que no sirve para nada, consumiendo contenido basura, en lugar de renovar nuestras mentes con el conocimiento de la palabra de Dios. Yo les hago una pregunta honestamente, ¿cuánta gente cristiana usted cree que tiene un conocimiento profundo de la palabra de Dios? Muy poquita. A la gente no le gusta, al cristiano de hoy en día, a la iglesia de hoy, no le gusta estudiar a profundidad la palabra. No le gusta tomar 50, 60 minutos para estudiar o escuchar un mensaje profundo de la palabra de Dios bien interpretado. Queremos todo rápido, ya y sencillo. Y la Escritura nos hace un llamado y nos dice, escudriñen ¿qué? Las Escrituras. Rebusquen los tesoros que hay en ellas. Lo único que va a renovar nuestra mente es la palabra de Dios. Nuestros pensamientos, nuestra forma de ver las cosas, nuestra forma de analizar las cosas cambia
cuando tenemos la mente de Cristo. Y la palabra de Dios dice: ¿acaso no sabéis que vosotros tenéis la mente de Cristo? ¿Cuánto le dan un fuerte aplauso al Señor, por favor? Ahora, si tenemos la mente de Cristo, debemos de pensar como Cristo piensa. Debemos de meditar en la palabra de Dios como Cristo lo hacía. ¿Alguien dice amén? Es la única forma de renovar nuestra mente y nuestro corazón. Luego dice: sino transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la voluntad de Dios, agradable y... ¿Cómo sabemos cuál es la voluntad de Dios? Por su palabra. La palabra de Dios es la voz misma de Dios que nos guía, que nos dirige y que nos lleva a conocer qué es lo que a Él le agrada. ¿Alguien dice amén? ¿Cómo yo sé que a Dios le agrada y que no le agrada? Por su palabra. ¿Me dicen amén? ¿Cómo yo sé cuál es la voluntad de Dios para mi vida? Por su palabra. ¿Cómo yo sé qué es aquello y aquellos caminos que Él ha trazado para mí? Por su palabra. ¿Alguien dice amén? Él es quien guía y dirige nuestros pasos. Denle un fuerte aplauso al Señor, por favor. Ahora sí, vámonos, después de esta breve introducción, al libro de Apocalipsis, capítulo 14. Cuando lo tengan me dicen un fuerte amén. Apocalipsis 14. Dice así, para honrar al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo: después miré y aquí el Cordero estaba en pie sobre el monte de ¿quién? De Sión. ¿Dónde es eso? Jerusalén. Diga conmigo, Jerusalén. Recuerden que Juan está viendo la imagen y está como espectador de lo que está sucediendo, y está viendo lo que va a suceder para poder comenzar o entrar al milenio, la batalla o la guerra, mejor dicho, del Armagedón, y todo lo que va a suceder. El Cordero que está en pie, diga conmigo, es Cristo Jesús. Ahora, ¿qué significa que estaba en pie? Eso anótenlo porque tiene un gran significado. Estar en pie en el libro de Apocalipsis significa dos cosas. Número uno, el que estaba muerto y volvió a vivir. ¿Alguien dice amén? ¿Qué significa cuando dice el Cordero que estaba en pie? Cristo Jesús, que murió y volvió a vivir. Significado número dos, el estar en pie significa que está en poder y autoridad. Diga conmigo, en poder y autoridad. ¿Cómo? Está en pie como un general, como un rey, como un jefe, rodeado de su estado mayor o su escolta, que son los 144,000. Y se ha levantado como rey de reyes y señor de señores, para reinar y para gobernar. ¿Vamos bien hasta ahí? ¿En dónde? En Jerusalén. ¿Cuál va a ser la capital del mundo sobreviviente? Jerusalén. Y con él 144,000, diga conmigo, su escolta, que tenían el nombre de él y el de su padre escrito, ¿en dónde? En la frente. Diga conmigo, el nombre de él y el de su padre. ¿Qué significa ese nombre? El sello. Y quiere decir que estaban bajo la protección de Dios. ¿Okay? Cuando dice que tenían el sello de Dios y el del Padre, estaban bajo la protección de Dios. ¿Vamos bien hasta ahí? Y luego dice: y oí una voz del cielo como estruendo de muchas aguas y como sonido de un gran trueno. Y la voz que oí era como de un arpista que tocaban sus ¿qué? Sus arpas. Diga conmigo, una gran multitud. Y ese coro de esa multitud era como el estruendo de muchas aguas, como el sonido de un gran trueno. Eso es lo que está viendo Juan. Y luego dice: y la voz que oí era como de arpista que tocaban sus ¿qué? Sus arpas. Y cantaban un cántico nuevo delante del trono y delante de los 4 seres vivientes y de los ancianos. Y nadie podía aprender el cántico sino aquellos que 144,000 que fueron redimidos de entre los de la tierra. Diga conmigo, redimidos, guardados, protegidos por Dios.
Y cantaban un cántico nuevo que nadie más puede cantar, sino solamente la iglesia y los 144,000. Esa multitud que tocan las arpas, ese coro celestial, representa a la iglesia que canta un cántico que ni los ángeles pueden cantar. ¿Cuál es ese cántico? El cántico de redención. Diga conmigo: Cristo nos ha redimido. Satanás y los ángeles caídos no pueden cantar ese cántico. Los ángeles del cielo no pueden dar voces de alabanza a Dios con ese cántico. Los únicos que podemos cantar el cántico de redención somos nosotros, los hijos de Dios. ¿Cuánto le dan un fuerte aplauso al Señor, por favor? ¿Alguien dice amén? Ahora, en todo el Apocalipsis vemos que al Señor le gusta que ¿qué? Que le canten. A veces yo no sé si usted se ha puesto a pensar que nosotros ya venimos como en sentido automático, ¿cierto o no? Como en switch. Llegamos, están las alabanzas. ¿Usted alguna vez se ha preguntado por qué aplaude? Pero todos estamos así. Y ya es por ende que nosotros venimos y aplaudimos. Y cantamos, ¿verdad? ¿Por qué? La escritura dice: pueblos todos, alabad al Señor con alegría, con cántico, con palmas, con regocijo, con júbilo. Por eso le cantamos al Señor. Cantamos cánticos que solamente nosotros podemos cantar, porque su misericordia se extendió hacia nosotros para darnos salvación y vida eterna. ¿Alguien dice amén? Diga conmigo: es Cristo mismo el que murió por mí. No murió por los ángeles caídos que se rebelaron. No murió por Satanás. Nosotros también nos extraviamos, nos rebelamos. Isaías dice que nos fuimos y nos descarriamos como ovejas, nos apartamos de Él. Pero con nosotros Dios sí extendió su amor y su misericordia y envió a su Hijo para morir por amor a nosotros, aun cuando no éramos dignos ni merecedores. Cristo murió por nosotros. Yo no sé qué le provoca eso. Cristo murió por nosotros. Nadie podía aprender ese cántico sino los redimidos. Diga conmigo: cántico de redención. Estos son los que no se contaminaron ¿con qué? Con mujeres, pues son vírgenes. Esto tiene un significado. Escucha aquí, tiene dos significados: un significado literal y un significado espiritual. Estos 144,000 no quiere decir que todos no se habían casado, pero es muy probable que sea literal. Recuerden que en tiempo de guerras, en tiempo de terremotos, en tiempo de caos, ¿quién va a querer casarse? Nadie. Nuestro Señor Jesucristo dijo en Mateo 24, dice: ay de las que estén embarazadas. En esos tiempos, en los tiempos de la gran tribulación, es mejor que ni se casen ni se den en casamiento. Va a haber tanto dolor, tanto sufrimiento, tantas pérdidas, que lo peor que puedes hacer es contraer matrimonio. Recuerden, estos 144,000 están siendo guardados por el Señor durante la gran tribulación. Muchos de ellos puede que no se hayan casado. Ahora, el segundo significado de esto es un significado espiritual. ¿Me siguen hasta aquí? Les muestro el significado espiritual. Vayan ahí en sus Biblias, por favor, si son tan amables, o anótenlo en 2 de Corintios capítulo 11 versículo 2. Porque os celo con el celo de Dios, pues os he desposado con un solo esposo, para presentarlos como una virgen pura a Cristo. ¿A quién le habla ahí? A la iglesia, a los hijos de Dios. ¿Cómo nos vamos a presentar delante de Dios? Desposados ante un solo esposo, presentados como una virgen pura. ¿A quién? A Cristo. Pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Pablo nos da el sentido espiritual, y cuando habla a la iglesia dice que nos va a presentar como una virgen delante de Dios, pura y sin mancha. Ese es el sentido espiritual de estos 144,000. Ahora, recuerden que honroso es delante de Dios el hecho sin mancilla. Desde el principio el matrimonio fue establecido. Ojo aquí,
No podemos utilizar ese versículo para hablar acerca del celibato y exigirle a los ministros de Dios para que sirvan, que guarden el celibato. ¿Me siguen hasta aquí? El apóstol Pablo dice, no tener una esposa es mejor para servir a Cristo. ¿En qué aspecto? En los viajes misioneros. ¿Cómo es mejor ser un misionero? ¿Con esposa y familia o sin esposa y sin familia? Porque los tienes que abandonar, porque los tienes que dejar o porque los tienes que llevar a mucho sufrimiento. Pero el apóstol Pablo dice, si no tienes el don ¿de qué? De continencia. Diga conmigo, es un don. Y no todo el mundo tiene el don de continencia. ¿Me siguen hasta aquí? Si tienes el don de continencia, puedes guardar celibato. De lo contrario, que los esposos, le dice a Timoteo, sean esposos de una sola mujer, ¿verdad que sí? Y que honren a Dios en su matrimonio. Delante de Dios el matrimonio es honroso. Por eso es que les digo que puede ser un significado literal por lo que está sucediendo, pero también un significado espiritual. Yo puedo tener esposa, o las mujeres pueden tener esposo, y aún así ser presentados delante de Dios como vírgenes ataviadas para un solo esposo. Ahora, ¿de qué nos habla esto? Diga conmigo, fidelidad. Pero mira lo que dice Pablo, pero temo que como la serpiente con su astucia, diga conmigo, con su astucia, engañó ¿a quién? A Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Diga conmigo, astucia, sentidos engañados. ¿Con qué trabaja el enemigo? ¿Qué es lo que toca para hacernos caer, para que nosotros nos apartemos de Cristo? Diga conmigo, nuestros sentidos. Todo pecado entra ¿por dónde? Por los sentidos. Luego se maquina aquí, se maquina aquí. Por causa de nuestra concupiscencia, eso da lugar y da origen el pecado, dice Santiago. Y dice, temo que el diablo les haya engañado. Diga conmigo, nos da un anzuelo, nos pone una carnada. ¿Y la carnada gusta o no gusta? Diga conmigo, gusta. Sí gusta. No te va a ofrecer algo, no te va a ofrecer el anzuelo solo. Imagínate que tú quieres pescar con el puro anzuelo. ¿Qué le tienes que poner? La carnada. Y la carnada tiene que ser buena si quieres tener una buena pesca. Lo mismo hace el enemigo con nosotros. Nos pone una carnada en nuestros sentidos para engañarnos y extraviarnos, así como engañó a Eva. ¿Qué le ofreció a Eva? Le ofreció dos cosas que siempre queremos. Número uno, lo apetecible a los ojos. El fruto de un árbol que se veía apetecible a los ojos. Y número dos, querer conocer lo desconocido. Es el árbol de la ciencia del bien y del mal. Y Dios no quiere que tú sepas lo que Él sabe. Usted sabe que la mayoría de pecados que cometemos entran por los sentidos y por la curiosidad. Por eso hay un buen dicho que dice que la curiosidad mató al gato. Dile al que está a tu lado, cuidadito con andar de curioso. ¿Alguien dice amén? Dice Pablo, pero me temo que como la serpiente con su astucia, diga conmigo, él es astuto como serpiente. ¿Cómo ataca la serpiente? ¿Alguna vez le ha tratado de morder una serpiente o nunca? Hace como que no te está mirando y como que está descuidada. Y cuando menos lo esperas, te avienta la mordida. Por eso él anda como león rugiente, como los leones cazan a sus presas. Y luego dice, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Diga conmigo, los sentidos engañados para seguir fieles a Cristo. Cristo viene por una iglesia fiel. ¿Alguien dice amén? Pero hoy
El enemigo quiere tendernos trampas para que no permanezcamos fieles al Señor. Vamos bien, diga conmigo, pues son vírgenes. Dos significados, puede ser significado literal y vírgenes en el aspecto de guardados, sin mancha, en el aspecto espiritual, presentados para el Señor. Esos son los que siguen al Cordero por donde quiera que va. Estamos en Apocalipsis 14. Estos fueron redimidos de entre los hombres como primicias para Dios y para el Cordero. Diga conmigo, como primicias. Cuando dice que van con el Cordero y lo siguen a donde quiera que va, es como si fuera la escolta personal de nuestro Señor Jesucristo. Cuando dice como primicias, en la Biblia se designa siempre los primeros frutos del comienzo de una cosecha. Aquí pareciera referirse al comienzo del milenio. Los 144,000 son el núcleo piadoso de Israel, que es la garantía de la redención de la nación de Israel. Diga conmigo, primicias, la garantía, los primeros frutos de la redención de la nación de Israel. ¿Vamos bien hasta ahí? Y luego dice, en sus bocas no fue hallada ¿qué? Mentira, pues son sin mancha delante del trono de Dios. Eso debemos de entenderlo. En sus bocas no se halló ¿qué? Mentira. Es decir, son irreprochables, son sin tacha, intachables, pero no sin pecado. ¿Me siguen hasta ahí? No vaya a malentender pensando que son personas sin pecado. No, cuando dice que sin mancha delante del trono de Dios, son personas intachables, irreprensibles, pero no sin pecado. Versículo 6. Vi volar por el medio del cielo a otro ángel que tenía el evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Diga conmigo, las buenas noticias que debemos de predicar a toda nación, tribu, lengua y pueblo. ¿Cuánto le dan un fuerte aplauso al Señor, por favor? Ojo aquí, a los que vean este video, y el domingo vamos a hacer un llamado, y yo quiero pedirle, a ver si usted puede ayudarnos. Yo quiero que usted en este momento concientice, sea sincere con usted mismo, y quiero hacerle esta pregunta: ¿cuándo fue la última vez que le hablaste de Cristo a una persona? ¿Cuándo fue la última vez que le compartiste el mensaje del evangelio a una persona? ¿Cuándo fue la última vez que mandaste un mensaje o compartiste un mensaje donde una persona pudiera ser evangelizada o pudiera conocer el mensaje de salvación de Cristo? La palabra de Dios dice que vi volar en medio del cielo a otro ángel que tenía el evangelio eterno, las buenas noticias, para predicarlo a los moradores de la tierra. Esa es la gran comisión de la iglesia, que debe de predicarle a toda nación, a toda tribu, a toda lengua y a todo pueblo. Las iglesias hoy en día, muchos de ellos ya no predican a Cristo. El mensaje común de hoy es uplifting. ¿Cómo ser feliz en 7 pasos? ¿Cómo quitar el estrés en 4 pasos? ¿Cómo ser rico de acuerdo a la Biblia? ¿Cómo esto? ¿Cómo lo otro? No tiene nada de malo. El problema es que se ha sacado a Cristo de la ecuación. El tiempo está cerca y lo que debemos de hacer, Pablo le dijo a Timoteo: predica el evangelio, predica de Cristo a tiempo y afuera de tiempo. En todo momento predica a Cristo, predica a Cristo. La cruz de Cristo debe de ser el mensaje principal en la predicación de la iglesia. ¿Alguien dice amén? Déselo fuerte ese aplauso al Señor. Y no solamente en la predicación de la iglesia, sino también en nuestras conversaciones con otras personas. En una ocasión Cristo lloró porque vio que la gente iba como ovejas al matadero. Hoy muchos se pierden, incluidos tus familiares. Ahora le voy a hablar esta verdad. Algunos de nosotros, hasta sus papás, van camino al infierno y no tenemos ninguna clase de preocupación por ellos. Y eso es terrible. No, pastor, es que si yo le predico a mi mamá, se enoja conmigo.
vale la pena que se enoje conmigo. Pero voy a sembrar una semilla que el día de mañana, Dios no lo quiera, ella está a punto de ir con el Señor, va a recordar mis palabras. Mami, Dios no lo quiere, el Señor te llama a tu presencia. Tú debes de aceptarle y recibirle como Señor y Salvador de tu vida. Y tienes que arrepentirte. Y esto dice la Biblia. Y a los suyos vino y a los suyos no le recibieron. No importa que se enoje conmigo. Yo le voy a predicar la verdad porque yo no sé cuándo esa semilla va a dar fruto. Algunos de sus familiares que ustedes tanto aman están rumbo al infierno y nosotros estamos despreocupados. Ni siquiera le estoy diciendo que le dé una llamada por teléfono o que le mande una carta. Es suficiente un mensaje. Ahora, si pudiera hablarle por teléfono sería fantástico. O grábese usted un audio en WhatsApp a ese grupo de familia que usted tiene y grabe una reflexión o un pequeño mensaje para aceptar a Cristo como Señor y Salvador. El camino romano. Nosotros tenemos afuera tratados. Agarre un tratadito, vea los puntos principales y enséñale a sus familiares los pasos para recibir a Cristo. Usted no sabe lo que Dios puede hacer. He escuchado testimonios de personas que se han salvado hasta con una quote de alguien, con una frase de alguien. Diga conmigo, predica el evangelio. ¿Me siguen hasta aquí? Ahora, ¿cuándo fue la última vez que le habló a alguien? ¿Cuándo fue la última vez que compartió el mensaje de la palabra de Dios? ¿Por qué le digo esto? Escúcheme, el próximo domingo nosotros vamos a empezar algo nuevo en nuestra iglesia. Recuerda que nosotros hacemos campañas motivacionales y proyectos. Los que conocen nuestra iglesia saben que siempre estamos estimulando el crecimiento de los miembros de nuestra iglesia. El próximo domingo vamos a iniciar con un nuevo proyecto titulado Proyecto Sabiduría. ¿Cómo está titulado? Proyecto Sabiduría. Y el reto para la iglesia va a ser leer un capítulo del libro de Proverbios por día hasta terminar el libro de Proverbios. Cada día a las 12 del mediodía, a través de la página de Facebook de nuestra iglesia, vamos a poner un proverbio selecto con sabiduría para la vida diaria. Durante todo eso, déselo fuerte al Señor, por favor, el aplauso. Ahora, el reto es que ustedes lean y se hagan sabios para esta vida, incluyéndome yo, nos hagamos sabios, pero también que ustedes puedan recibir sabiduría de la palabra de Dios para vivir diariamente, pero que también puedan compartir esa sabiduría. Lo único que tiene que hacer, si no está evangelizando, es darle share a ese proverbio. El principio de la sabiduría es el temor a Dios y la inteligencia, el apartarse de hacer lo malo. Hasta los vamos a parafrasear para que sean más entendibles los proverbios. Y que alguien pueda ser tocado con una palabra de Dios y que quizá pueda corregir su vida con un proverbio. Los proverbios son sabiduría de parte de Dios para sus hijos. No solamente para los judíos, para sus hijos. Y así como comparte recetas y así como comparte tantas cosas que no nos ayudan, chistes, memes y todo lo que a veces compartimos, ojalá pueda compartir la palabra de Dios y evangelizar de esa manera, por lo menos. Porque el don de sospecha me dice que pasan semanas y semanas y usted ni en la tienda ni en ningún lugar le habla a nadie de Cristo. Se lo digo con respeto y sin temor a equivocarme. Ni en el trabajo, ni en la tienda, ni en el parque, nunca busca para hablarle de Cristo a las personas. Pablo dijo: yo no me avergüenzo del evangelio porque es poder de Dios para salvación. Usted sabe que con un saludo y con un hola maestro, ¿cómo está?, usted puede abrir la conversación para predicar el evangelio. Eso es lo que yo hago. Otra táctica perfecta es: oye, ¿tú asistes a alguna iglesia? No, pues no, fíjate que yo sí.
Y ahí nos enseña la palabra de Dios, y la palabra de Dios nos enseña esto y nos enseña aquello y nos ayuda en nuestra vida. Y está hablando de la palabra de Dios, simplemente diciéndole que usted iba a una iglesia. Y termina diciéndole: te invito a mi iglesia. Y listo. Puede que venga, puede que no venga, pero usted ya le sembró la semilla del evangelio en 5 minutos. Ni siquiera tiene que tardarse tanto. O empiece con su testimonio y luego le habla acerca de Cristo. No, pastor, pero es que yo no salgo a ningún lado. Pues hágalo a través de las redes sociales. No tiene que salir de su casa. Grabe un audio, grabe un video, hágalo con su familia, de cualquier manera, pero predique el evangelio hasta que todos conozcan que Él es el Señor y el Salvador nuestro. Alguien dice amén. Le da un fuerte aplauso al Señor, por favor. Versículo 7, diciendo a gran voz: temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado. Diga conmigo: temed a Dios y dadle ¿qué? ¿Y dadle qué? Gloria. ¿Usted cree que nada más decimos nada más porque escucha bonito? Y a su nombre, ¿usted qué grita? Gloria. No es porque se escuche bonito, porque no tenemos otra cosa que decir, sino porque conocemos la palabra de Dios en medio de la alabanza. A su nombre dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado. Y adorad a aquel que hizo el cielo y la tierra, el mar y las fuentes de las. Mira lo que dice el ángel a través de esa escritura: temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado. Y adorad a aquel que hizo ¿qué? El cielo y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. ¿Qué tienes que hacer con ese Dios poderoso, creador de todas las cosas? Adorarle. Diga conmigo: adorarle. La semana pasada yo le enseñé, el domingo pasado, lo que era la adoración. En todo el libro de Apocalipsis usted ve que el Dios Todopoderoso exige y demanda de sus hijos lavados con la sangre de Cristo, ¿qué? Adoración. Diga conmigo: cántico y adoración. Diga conmigo: cántico y adoración. Nosotros tenemos que empezar a entender que la liturgia de la iglesia tiene un sentido espiritual. La liturgia de la iglesia no es siempre lo mismo. Cantamos unas alabanzas, alabanzas rápidas, alabanzas lentas y oración, y vámonos. No. Usted tiene que saber que Dios desciende en medio de la alabanza de su pueblo, y que Él espera que su pueblo le adore, y que Él espera que su pueblo le dé gloria, y que lo haga en espíritu y en verdad, con todo su ser y con todo su corazón. Usted tiene que entender eso. No venimos aquí a pasar el rato, a estar aburridos. Ay, ya vienen las lentas. Ay, se equivocaron. Ay, el pastor esto. Ay, el video esto. No. Venimos a rendir culto al creador del cielo, la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Amén. Versículo 8. Otro ángel le siguió diciendo: ha caído Babilonia, la gran ciudad, porque ha hecho beber a todas las naciones del vino del furor de su fornicación. Y el tercer ángel lo siguió diciendo a gran voz: si alguno adora a la bestia y a su imagen y recibe la marca en su frente o en su mano, él también beberá del vino de la ira ¿de quién? De Dios. ¿Qué pasa con los que reciben la marca de la bestia? Recibirán los juicios de la ira de Dios, que ha sido vaciado por el cáliz de su ira, y será atormentado con fuego y azufre delante de los santos ángeles y del Cordero. Diga conmigo: juicios de Dios en vida, y el infierno, el lago que arde con fuego y azufre por la eternidad. El marcarse con la marca de la bestia, de acuerdo al versículo 10, es tan terrible que es como si estuvieras firmando de un solo el irte al infierno. Su tormento será con fuego y azufre por la eternidad. Y el humo de su tormento sube por los siglos de los siglos. Y no tienen reposo de día ni de noche, porque están en el infierno los que adoran a la bestia y a su imagen, ni nadie que reciba la marca de su. No se deben dejar marcar los que se quedan.
Aunque no puedas comprar, aunque no puedas vender, los que se queden deben de depositar su fe en Cristo y jamás preferir la muerte y el martirio antes que dejarse marcar y poner su fe en Cristo. El que se deje marcar va directo al infierno sin oportunidad de arrepentimiento. Pastor, es que me puse la marca y me di cuenta de que no era lo que yo pensaba y ahora me arrepiento y quiero poner mi fe en Cristo. Demasiado tarde. Los que tienen la marca y adoran a la bestia, su destino final por la eternidad, por los siglos de los siglos, es el infierno, el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. ¿Me siguen hasta aquí? Vamos al capítulo 14 de sus libros. ¿Vamos bien? Página 138, ya les expliqué gran parte de esto. Ellos representan a todo Israel, quienes serán salvos por la venida del libertador desde Sión, hablando de los 144,000. Saltamos eso, el monte de Sión. Ya vimos de qué se trata, usted lo puede ampliar después. Los arpistas del versículo 2 son mártires de la gran tribulación que se mencionan antes en el capítulo 6, 9 y 11 y de nuevo en el capítulo 15, 2 al 4. Y su himno nuevo es un himno doble, el himno de Moisés, cántico de victoria, cantado por los israelitas cruzando el mar Rojo, y el himno del Cordero, cántico de redención. Cada palabra del himno de Moisés es para Israel y es muy distinto al cántico de la iglesia en Apocalipsis 5, 9 y 10. Nadie sino solo los israelitas podían cantar aquel cántico, los que pasaron por el mar de la tribulación. La iglesia no podía cantarlo, como tampoco podía cantar los ángeles el cántico de redención. Las características de los 144,000 se dan en los versículos 4 y 5. Estos se mantuvieron puros, sin contaminación, con ritos sexuales, con los que le siguen al Cordero por donde quiera que va. Recuerden, el cántico de Moisés, ¿quién lo canta? Los israelitas. La iglesia no pasa por la gran tribulación. Contaminaron, son los que siguen al Cordero por donde quiera que va. Fueron rescatados como los primeros frutos de la humanidad para el Dios, y el Cordero no se encontró mentira alguna en su boca, pues son intachables. La palabra virgen no quiere decir que no habían personas casadas, ya le expliqué todo eso. Vamos a la página 139. El evangelio anunciado, eso no es la predicación del evangelio de la gracia de Dios durante la dispensación de la iglesia, sino es la buena nueva de las edades proclamadas desde Edén por los patriarcas y profetas, el evangelio del reino, que anuncia el propósito de establecer un reino literal sobre el cual el Mesías, ¿qué? Reinará. Los predicadores son los hijos fieles de Dios, el remanente fiel de Israel. El capítulo 7 vimos el resultado de la predicación de este mensaje en los últimos días y la gran multitud que salía de la gran tribulación, lavados en la sangre ¿de quién? Del Cordero, ¿ok? Las buenas nuevas para el reino milenial. El versículo 7 tiene una aplicación específica, especial a los días finales de la apostasía y juicio. Es un llamado al arrepentimiento en vista de la consumación de los hechos. Las naciones que oyen y vuelven a Dios encontrarán el reino venidero. Y ahí ustedes pueden leer el Salmo 96. El versículo 8 es un anuncio que anticipa lo que acontecerá cuando la gran tribulación está por terminar. Es un anuncio adelantado de la caída ¿de quién? De Babilonia. Los detalles son dados aquí, pero se hallan en Apocalipsis 17 y 18. Ahí vamos a hablar acerca de la caída de la gran Babilonia. Los versículos de 9 al 12 son también una parte de este último gran mensaje. Es el mensaje final de Dios al hombre, el último esfuerzo de arrancar las almas de la ira que caerá. Hay una amenaza terrible aquí para los adoradores ¿de quién?
de la bestia. Hay consuelo para los que rehusaron adorar la bestia o tomar su marca, ya que se llegan al martirio. ¿Son qué? Bienaventurados. Es mejor morir que ser marcados. De aquí en adelante, durante la gran tribulación, muchos rehusarán la marca y la adoración del anticristo, y por ello morirán ¿en quién? En el Señor. Mucho mejor será vivir y reinar con Cristo en la tierra por 1000 años, en la tierra 1000 años, que con el anticristo por 3 años y medio. ¿No lo creen ustedes? Seguro que sí. No se debe dejar marcar la gente. Qué contraste entre los muertos bienaventurados y los que tienen la marca de la bestia. Los primeros descansan de sus trabajos, mientras los otros no tienen descanso ni de día ni de noche. Los versículos del 14 al 16 son la visión de la ciega. Parece que tendrá lugar al mismo fin de la gran tribulación, y los versículos 17 al 20 nos dan la visión de la guerra del Armagedón. Para poder entender esta visión mejor, tenemos que leer Isaías, Zacarías y Apocalipsis 19. Recuerden que no nos vamos a detener en esto porque vamos a tratarlo de manera especial. Versículo 14. Miré y he aquí. ¿Si nos quedamos ahí o no? En el 12, perdón. Aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Diga conmigo, la paciencia de los santos. ¿Cuándo se debe de cansar de servir al Señor? ¿Cuándo se debe de cansar de ser obediente a Cristo? ¿Cuándo se debe de cansar de hacer la voluntad del Padre? Nunca. Diga conmigo, esa es la paciencia de los santos. Los que guardan los mandamientos de Dios. ¿Cuándo se debe de cansar de guardar los mandamientos de Cristo? ¿Cuándo se debe de cansar de ser cristiano? No, yo ya me cansé de ser cristiano, ya mejor voy a volver a ser la persona que antes era, y vuelve otra vez a lo mismo. Diga conmigo, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Oí una voz que desde el cielo me decía: escribe, bienaventurados de aquí en adelante los muertos que mueren en el Señor. Sí, dice el Espíritu, descansarán de sus trabajos, porque sus obras con ellos siguen. ¿Alguien dice amén? Diga conmigo, la fe en Jesús. Usted sabe que los que se apartan de Cristo piensan que son cool. ¿Sí los ha visto o no? Volver a tomar, volver a decir malas palabras, volver a hacer lo malo. Piensan que son, wow, lo máximo. Y ahora sí tengo mente abierta, ahora sí no soy un ignorante, ahora sí dejaron de lavarme el cerebro. Esas son las cosas que ellos dicen. A esa gente que piensa así, les espera el castigo eterno. Pero los que con paciencia esperan en el Señor y se mantienen firmes en su fe en Cristo y guardan los mandamientos de Dios, nos espera la vida eterna. ¿Alguien dice amén? ¿Vale la pena o no vale la pena? ¿Vale la pena o no vale la pena? Seguro que sí. Vale la pena. La tierra es cegada. Versículo 14, miré y aquí una nube blanca, y sobre la nube uno sentado semejante al Hijo del Hombre, que tenía en la cabeza una corona de ¿qué? De oro, y en la mano una hoz aguda. ¿Ok? Diga conmigo, Cristo mismo. ¿Quién es el único que puede cosechar? ¿Quién es el único que puede separar el trigo de la cizaña? Cristo Jesús. Ahora Él viene con una hoz afilada, listo para la siega, para la cosecha. Y del templo salió otro ángel clamando a gran voz al que estaba sentado sobre la nube: mete tu hoz y siega, porque la hora de segar ha llegado, pues la mies de la tierra está madura. Diga conmigo, la cosecha está lista. Esto es al final de la gran tribulación. Y el que estaba sentado sobre la nube metió su hoz en la tierra, y la tierra fue segada. Salió otro ángel del templo que está en el cielo, teniendo también una hoz aguda, y salió del altar otro ángel que tenía poder sobre el fuego, y llamó a gran voz al que tenía la hoz aguda, diciendo: mete tu hoz aguda y vendimia los racimos de la tierra, corta los racimos de la tierra, porque sus uvas están
maduras. Escucha aquí porque esto está bien interesante. Y el ángel arrojó su hoz en la tierra y vendimió o cortó la viña de la tierra y echó las uvas en el lagar de la ira de Dios. Y fue pisado el lagar fuera de la ciudad, y del lagar salió sangre hasta los frenos de los caballos por 1600 estadios. ¿Usted se puede imaginar esa guerra? Viene la cosecha, se van a derramar las copas de la ira de Dios. Y la imagen simbólica que presenta Juan es como arrancar los racimos de las uvas, ponerlos en el lagar, y luego ¿cómo se hacía para sacar el vino de las uvas? Se empiezan a pisar, se empiezan a pisotear. Esa misma imagen la vamos a ver después. Viene un personaje en un caballo blanco y detrás de él viene un ejército, y dice que está salpicado con el lagar de su ira. Ese es Cristo Jesús, el que vino a traer juicio a los rebeldes, aquellos que nunca, mientras tuvieron esperanza, quisieron entregarle sus vidas, aquellos que permanecieron rebeldes ante el mensaje de Cristo, pensando que era una fábula, un lavado de cerebro, y que todos los que predicamos el evangelio, lo único que queremos es sacarle los diezmos y las ofrendas a la gente. Y por eso la gente no viene a la iglesia, según ellos. Es la peor excusa que he escuchado en toda mi vida. El hecho de que unos hagan mal uso del evangelio y que lo prediquen como dice la palabra de Dios, ya con advertencia. Hay algunos que predican por dinero, pero no todos. Esos son falsos maestros. ¿Me siguen hasta aquí? No hay excusa. O nos entregamos a Cristo, o en ese momento vamos a ser juzgados y pisoteados, y el jugo que sale de las uvas queda representado, pero en realidad es la sangre. Diga conmigo, la sangre. La sangre en esa guerra del Armagedón, dice la escritura, y con estas plagas hay tanta mortandad de tantos millones de personas que la sangre es como un lago que sube hasta la altura de los frenos de los caballos y que llena gran parte de la tierra. ¿Alguna vez ha visto cuando alguien se corta o se lastima alguna área, alguna arteria, cómo sale la sangre? Chorrea por todas partes. Imagínense la cantidad de sangre por todos los juicios que están sucediendo y tanta mortandad que está habiendo en la tierra. ¿Se recuerda cómo empecé? Presenten sus cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. Renueven su mente para que conozcan cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Ofrezcan culto racional al Señor. Este asunto, mis queridos hermanos, de ser cristiano no termina hasta que Dios nos llame a su presencia. En el momento en que tú caigas en tu monotonía espiritual, vas a adquirir frialdad espiritual. Vas a perder tu primer amor. Pero si cultivas tu relación con Cristo y guardas ese primer amor, vas a tener motivación, pasión y deseo de servir a Cristo todos los días de tu vida. Cuando entiendes lo que dice Pablo, por eso comencé con las escrituras de Pablo. Cuando entiendes que sus misericordias se renuevan cada día. Cuando ves la misericordia y la gracia de Dios, eso debe de ser un estímulo para nunca dejar de servir a Cristo. Dejar de servir a Jesús, jamás. Ni por los amigos, ni por los familiares, ni por la pareja. Usted sabe que la Biblia nos dice que no nos debemos de unir en yugo desigual, ¿verdad? Bueno, eso se lo enseñan allá a los jóvenes. Pero he conocido parejas donde se casa un cristiano y una no cristiana, que esa es la peor unión que puede haber. Llega el momento en que la no cristiana, el cristiano se casa, a veces sucede, a veces no voy a generalizar, pero se casa diciendo, yo la voy a convertir para el Señor. Un pequeño porcentaje lo logra. Siempre el convertido se desconvierte, se aparta de Dios.
escuché a un hombre decir: mi esposa me dio un ultimátum. Ella quiere vivir la vida. Ella quiere conocer la vida. Ella quiere disfrutar la vida. Ella quiere bailes, fiestas, nightclubs, alcohol, drogas. Ella quiere probar todo lo que no ha probado de este mundo. Y me ha dado un ultimátum. Ella está decidida a probarlo todo. ¿Lo va a hacer conmigo o sin mí? Y yo, por amor a ella y por no dejarla, voy a seguirla. ¿Qué piensa usted acerca de eso? ¿Sabe qué pasó después? La mujer, por ese estilo de vida, como quiera lo dejó. Y él se apartó del Señor. Y ya no regresó. Sabrá Dios si vaya a regresar, solo Dios lo sabe. ¿A qué voy con esto? Cualquiera que no es capaz de dejar padre, madre, esposa o hijos por mí, no es digno de mí. Nosotros debemos de decir: mi casa y yo serviremos a Jehová todos los días de nuestra vida. Si caemos, nos levantamos. Si fallamos, nos arrepentimos. ¿Alguien dice amén? Pero nunca nos vamos a apartar de Cristo Jesús. Ni por los amigos, ni por las amistades, ni porque se burlen de nosotros, ni porque nos hagan nada. Por nada del mundo nos vamos a apartar del Señor. ¿Alguien dice amén? Lo que Él entregó nos basta para poder vivir nuestra vida. Capítulo 15. ¿Estamos listos? Vi en el cielo otra señal grande y admirable: 7 ángeles que tenían las 7 plagas postreras, porque en ellas se consuma la ira de Dios. Estos son juicios más terribles que lo que hemos visto anteriormente. Vi también como un mar de vidrio mezclado con fuego, y los que habían alcanzado la victoria sobre la bestia y su imagen y su marca y el número de su nombre, en pie sobre el mar de vidrio con las arpas ¿de qué? De Dios. Diga conmigo: un mar de vidrio mezclado con fuego. Eso se refiere a las pruebas, a la tribulación, a las tribulaciones, a la persecución del enemigo sobre estas personas. Ahora quiero aplicarlo a nuestra vida diaria. Nosotros en esta vida vamos a sufrir tribulaciones, no la gran tribulación, pero sí tribulaciones. Vamos a tener problemas, vamos a tener situaciones difíciles, van a suceder cosas inesperadas, vamos a tener sufrimientos, vamos a ser pasados por el fuego, nos van a perseguir quizás se desate una persecución en contra de nosotros y nos quieran matar o nos quieran meter presos. Cuando las minorías comiencen a querer tomar el control del gobierno, puede que los pastores vayamos presos por no casar parejas homosexuales, que se haga una ley que si no lo hacemos vamos presos. No lo sabemos, quizá vamos a sufrir, quizá vamos a pasar por tribulación, pero nada de lo que podamos vivir se compara a la esperanza venidera que nosotros tenemos. Eso es lo que está pasando con esta gente. Han salido de la persecución, han sufrido, han tenido pérdidas, pero aún así no tienen ni un solo reproche delante de Cristo. Diga: ay, Dios mío, no hay reproche. No hay un por qué a mí, por qué esto, por qué aquello. No hay un reclamo. Lo único que hay y debe de haber en el corazón del cristiano es: me basta su gracia. No importa lo que pase, su gracia es más que suficiente. Amén. Y luego dice: y cantan el cántico de Moisés, siervo de Dios, y el cántico del Cordero, diciendo: grandes y maravillosas son tus obras, Señor Dios, ¿qué? Todopoderoso. Diga conmigo: cantan. Justos y verdaderos son tus caminos, Rey de los santos. Diga conmigo: cantan. Para los que no les gusta cantar, tiene que cantar. Hasta en la regadera tiene que estar cantando.
Amén. ¿Quién no temerá, oh Señor, y glorificará tu nombre? Pues solo tú eres santo, por lo cual todas las naciones vendrán y ¿qué? Y te adorarán, porque tus juicios se han manifestado. Diga conmigo, todas las naciones le adorarán. Por eso le hemos enseñado siempre que lo que hacemos en la liturgia del culto al Señor es simplemente una preparación para lo que vamos a estar haciendo en su presencia. ¿Alguien dice amén? Así es que si hay alguien aquí que la oración se le haga aburrida, que el hablar con Dios se le haga aburrido, que cantar cánticos al nombre del Señor y glorificar su nombre se le hace aburrido, si a alguien se le hace aburrido adorar al Señor, no está listo para irse al cielo. ¿Me siguen hasta aquí? Porque eso es lo que vamos a estar haciendo en la presencia del Señor de día y de noche. De día y de noche. Déselo fuerte al Señor. Aleluya. Vamos adelante. Después de estas cosas miré, y aquí fue abierto en el cielo el templo del tabernáculo del testimonio. Y del templo salieron los 7 ángeles que tienen las 7 plagas, y vestidos de lino limpio y resplandeciente, y ceñidos alrededor del pecho con cintos de ¿qué? De oro, llenos de la ira de Dios que vive por los siglos de los siglos. Y el templo se llenó de humo por la gloria de Dios y por su poder, y nadie podía entrar en el templo hasta que se hubiese cumplido las 7 plagas de los 7 ángeles. Vamos al libro, página 141, que es poquito lo que vamos a leer. Los capítulos 15 y 16 van juntos y forman una visión conectada a las escenas finales del juicio. Parece que Dios quiere que Juan considere un detalle las grandes manifestaciones finales de su ira sobre un mundo que apóstata. Pero antes de que estos 7 ángeles salgan y derramen las copas de su ira sobre los inicuos, las nuevas parten por un momento, y otra vez vemos los mártires en el capítulo 14, 2 y 3, adorando en la gloria. En los versículos 1 hay una señal en el cielo. Los 7 ángeles son administradores del Todopoderoso en sus juicios ¿qué? Finales. Vi también un mar como de vidrio mezclado con fuego. Las aguas no se necesitan más para la purificación. Aquí significa perfecto descanso, y el ser mezclado con fuego simboliza que pasaron victoriosa ¿qué? La prueba de la bestia, la persecución y la gran tribulación. En los versículos 3 y 4 nos dice de un himno doble, el himno de Moisés, que está en Deuteronomio 32, 1 al 43, y en Éxodo 15, 1 al 18, por si lo quieren leer todo. El himno de una liberación terrenal, un himno celebrando el poder. El himno del Cordero es la liberación ¿qué? Espiritual, un cántico que celebra la redención. Las plagas que siguen pronto son semejantes a las que precedieron a la liberación de Israel. Aquella redención era símbolo de la plena redención narrada en el libro del Apocalipsis. En los versículos 5 al 8 nos presenta un cuadro maravilloso. En el cielo se abrió el templo, donde el arca de su pacto fue vista ya en el capítulo 11. ¿Se recuerdan? El Señor fiel a su pacto en Israel, y la tierra serían bendecidas. Al fin está para cumplirse sus promesas y santificar su poderoso nombre. Del templo salen los 7 ángeles teniendo las 7 plagas postreras, vestidos de lino limpio y ¿qué? Y resplandeciente. Estas eran las vestiduras de ¿quiénes? De los sacerdotes. Vienen como administradores y sacerdotes para llevar a cabo los juicios de Dios. Por eso están vestidos de esta manera, ceñidos con bandas de oro a la altura del pecho, que significa que Dios guarde su amor en lugar que le pertenece por medio de su justicia ¿qué? Divina. Esa es la representación. Estas cosas simbolizan la justicia de Dios que se vengará sobre aquellos que lo rehusaron. A cada uno de estos ángeles les es dada una copa de oro llena de la ira de Dios, y entonces el templo se llena ¿de qué? De humo. Detrás de aquel humo está el fuego de juicio de Dios, y nadie podía entrar en el templo hasta que se hubiese cumplido ¿qué? Las 7
plagas. No más intercesión por los pecadores, no más dilación. La larga paciencia de Dios terminó. Y eso concuerda con el Salmo 30, versículo 5. Porque un momento será su ira, pero su favor dura toda la vida. Por la noche durará el lloro y a la mañana vendrá la alegría. ¿Cuánto dan un fuerte aplauso al Señor por ese salmo? Mira lo que dice Salmo 35, se lo vuelvo a repetir. Porque por un momento será su ira, pero su favor dura toda la vida. Por la noche durará el lloro y en la mañana vendrá la alegría. Esa es la promesa de los hijos de Dios. ¿Vamos bien? Capítulo 16 y vamos copa por copa. La primera copa: oí una gran voz que decía desde el templo a los 7 ángeles: id y derramar sobre la tierra las 7 copas de la ira de Dios. Fue el primero y derramó su copa sobre la tierra, y vino una úlcera maligna y pestilente sobre los hombres que tenían la marca de la bestia y que adoraban su imagen. Página 143 de su libro Primera Copa. La primera copa derramada sobre la tierra produce una úlcera maligna y pestilente sobre los hombres que tenían la marca de la bestia y adoraban su imagen. El versículo 2 es una repetición de la 6ª plaga egipcia. La úlcera será la maldad de los apóstatas adoradores de la bestia, y con una gran agonía y sufrimiento gustan la ira de Dios. ¿Vamos bien hasta ahí? Diga conmigo: una úlcera maligna. Vaya conmigo a Éxodo 9, si es tan amable. Éxodo 9, 8. Para que veamos la similitud. Ya sucedió antes. Y Jehová dijo a Moisés y a Aarón: tomad puñados de ceniza de un horno, y la esparcirá Moisés hacia el cielo delante de Faraón, y vendrá a hacer polvo sobre la tierra de Egipto, y producirá ¿qué? Sarpullido. ¿Con qué? Con úlceras en los hombres y en las bestias por todo el país de Egipto. Diga conmigo: sarpullido. Hubo sarpullido que produjo úlceras tanto en los hombres como en las bestias. Diga conmigo: úlceras. Esa es la primer plaga. ¿Vamos bien? Segunda copa. El segundo ángel derramó su copa sobre el mar, y este se convirtió en ¿qué? En sangre como de muerto, y murió todo ser vivo que había en el mar. ¿Se recuerdan los sellos? ¿Se recuerdan las plagas anteriores? Se hablaba por partes del mar, cierta parte de los árboles, cierta parte de las aguas potables. Ahora, ya para terminar con sus juicios, todo el mar, sin excepción de ni una sola parte, se convierte en sangre, y todo ser viviente del mar muere. Es una destrucción terrible. ¿Me siguen hasta aquí? La segunda copa del versículo 3 se derrama sobre el mar, el cual se convierte en sangre. Apocalipsis 8:8, Salmo 105, 29. Esto no es la sangre de los marineros muertos en alguna colosal batalla, sino que las aguas del mar llegan a corromperse como la sangre de hombres muertos, causando la muerte a todo ser vivo en el mar. Si el mar tipifica a las naciones, entonces es posible que esto tenga referencia con la continua matanza y derramamiento de sangre que caracteriza la historia final de los tiempos de los gentiles. Pero recuerden, puede ser literal o puede ser como las naciones, simbólico. Desde mi punto de vista, esto va a ser literal, porque recuerden que estamos hablando de juicios, de plagas como en Egipto, y las plagas de Egipto fueron literales para darle juicio a Faraón. ¿Vamos bien hasta aquí? Ya no hay más producto del mar.
Así es que el domingo ya sabe qué hacer, siempre se lo digo, ¿verdad? Camaroncitos, mojarrita asada. No, esa es de los lagos, ¿verdad? Esa es dulce, agua dulce. Camaroncitos, pescadito, cangrejos, no sé, lo que le guste. Disfrútelo ahora. Amén. En ese momento ya no va a haber absolutamente nada. El tercer ángel derramó su copa sobre los ríos y sobre las fuentes de las aguas, y se convirtieron en ¿qué? Ya conmigo, toda el agua dulce, toda el agua potable, ya nada más una parte. Ahora la gente se va a morir también de sed. Antes podían encontrar agua envenenada por el ajenjo, ¿se recuerdan? Pero todavía podían encontrar agua potable. Ahora toda el agua dulce, toda el agua potable se convierte en sangre. La gente sigue muriendo de hambre, la gente sigue muriendo de sed. ¿Cuánto dura sin beber agua? Máximo 3 días. De ahí en adelante corres el peligro de morir. Ya no va a haber agua, toda se va a convertir en sangre. La tercera copa, versículo 4, derrama sobre los ríos y fuentes de las aguas, afecta el agua potable de todo el mundo. Los apóstatas negaron la sangre de Cristo, burlándose de ella, como hacen muchas denominaciones e iglesias en nuestros días. Y entonces tendrán que tomar sangre para pagar su sed. Tendrán que gustar la amargura de su apostasía. Es en realidad una retribución donde la justicia de Dios, en su juicio aprobado y vindicado por el ángel administrador, otro ángel responde desde el altar del Dios Todopoderoso y magnifica la justicia de Dios. ¿Vamos bien hasta ahí? Eso está en el versículo 5. Y oí al ángel de las aguas que decía: justo eres tú, oh Señor, el que eres y que eras el santo, porque has juzgado estas cosas. Y se convirtieron ¿en qué? En sangre. ¿Usted se puede imaginar el terror de vivir en esos días? Dile al que está a tu lado: esto no es un juego. A veces cometemos el error de hablar de la gran tribulación como si fuera cosa de un poquito de sufrimiento, no, que otra cosita. No. Por eso usted debe de decir: yo estoy velando y orando con mis lámparas encendidas para cuando venga el esposo a buscar a su esposa. Así debemos de vivir los cristianos. Pablo dijo: me temo que muchos de ustedes se hayan dejado engañar por el enemigo, con el anzuelo del materialismo, con el anzuelo de la diversión, con el anzuelo de las cosas efímeras de esta vida, con el anzuelo de los hobbies, con el anzuelo de pasar el tiempo. Es increíble cómo encontramos tiempo para todo menos para Dios. Pastor, es que yo no tengo tiempo de ir a la iglesia, yo no tengo tiempo de orar, yo no tengo tiempo de estudiar la palabra de Dios, me la paso súper ocupado. Pero sí tenemos tiempo para salir, para vacacionar, para ir a ver una movie. ¿Nos siguen hasta aquí? Para ver un TV show, para ver un partido de fútbol de 90 minutos. ¡Wow! El tiempo hay, simplemente que no nos interesa. Y debemos de salir pensando que nuestro mayor interés debe de ser buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, para que todo lo demás sea añadido. Y cuando Él nos encuentre velando y orando, buscando su rostro. Yo así quiero que me encuentre el Señor. Nada de lo que le estoy diciendo es malo. Y se convierte en malo cuando usted tiene tiempo para todo menos para buscar el rostro de Dios. Porque no somos una iglesia legalista diciéndole no salga de vacaciones, no vaya de paseo, no se divierta, no vaya al cine. No, vaya, no hay ningún problema, pero busque primero el reino de Dios. Si encuentra tiempo para esas cosas pasajeras de esta vida, también tiene que encontrar tiempo para buscar el rostro de Dios y escudriñar su palabra. Amén. Apláudele fuerte al Señor, por favor. Versículo 6: por cuanto derramaron la sangre de los santos y de los profetas, también tú les has dado a beber ¿qué? Sangre, pues lo merecen. También oí a otro que desde el altar decía: ciertamente, Señor Dios Todopoderoso, tus juicios son verdaderos y justos.
El cuarto ángel derramó su copa sobre el sol, el cual fue dado quemar a los hombres ¿con qué? Con fuego. Y los hombres se quemaron con el gran calor y blasfemaron el nombre de Dios, que tiene poder sobre estas plagas, y no se arrepintieron para darle. Wow, diga conmigo, qué rebeldía. Se le permite al sol que queme a los que se expongan a la luz del sol. Y en lugar de darle gloria al Señor, blasfemaron en contra de Él. Los hombres arden con el gran calor. Es el tiempo profetizado por el profeta Malaquías en Malaquías 4:1. El día que arderá como horno. Y también Isaías 24:5-6. Los hombres, en lugar de arrepentirse, blasfeman el nombre de Dios como una evidencia de su condición desesperante. Ojo aquí, no solamente esta gente va a sufrir en el infierno, sino que están sufriendo casi el infierno en vida. El sol les quema y nosotros quejándonos cuando sube a 100. Lo único que yo digo cuando sube a 100, 105 aquí, les digo gracias a Dios por la salvación que Él me ha dado. Porque si está aquí con este solazo, ¿cómo ha de estar el infierno? Y luego digo gracias a Dios que no me voy a ir al infierno. Yo no sé si usted me está entendiendo. Cada situación en su vida, usted debería de darle ese sentido espiritual y tomar esa experiencia como un estímulo para buscar más de Dios, buscar más de Cristo. ¿Alguien dice amén? Ser agradecido y darle lo mejor al Señor. Déselo fuerte al Señor, por favor. Versículo 10. El quinto ángel derramó su copa sobre el trono de la bestia, y su reino se cubrió ¿de qué? De tinieblas, el del anticristo. Y mordían de dolor ¿qué? Sus lenguas, y blasfemaron contra el Dios del cielo por sus dolores y por sus úlceras, y no se arrepintieron de sus obras. El gobierno del anticristo se va para abajo, se cae, se despedaza. Están sufriendo tanto las quemaduras del sol, las úlceras, las plagas que están viniendo sobre el mar y sobre el agua potable, y el dolor que hay en sus cuerpos es tan terrible que se muerden sus propias lenguas para olvidarse un poquito del dolor que están teniendo sus cuerpos por las úlceras y por las quemaduras del sol. ¿Alguien se ha mordido de la lengua mientras come? A ver, levante la mano. ¿Cómo se siente? Terrible, es un dolor insoportable. Imagínense morder sus lenguas a propósito, con el fin de olvidarse por el dolor de morderse sus lenguas el otro dolor que están sintiendo. Dolor por dolor. Eso es algo terrible. ¿Me siguen hasta aquí? En la respuesta de Dios que derrama sobre el mismo trono de la bestia blasfemadora, esta es una repetición de la novena plaga egipcia. La sexta copa, el versículo 12. El sexto ángel derramó su copa sobre el gran río Éufrates, y el agua de este ¿qué? Se secó, para que estuviese preparado el camino a los reyes del oriente. Y vi salir de la boca del dragón y de la boca de la bestia y de la boca del falso profeta 3 espíritus inmundos, a manera de ¿qué? De ranas. Pues son espíritus ¿de qué? De demonios, que hacen señales y van a los reyes de la tierra en todo el mundo para reunirnos a la batalla de aquel gran día del Dios Todopoderoso. He aquí yo vengo como ladrón. Bienaventurado el que ¿qué? Subraya ese versículo, por favor, porque ese es súper importante. Mire, dentro de todas las plagas, el paréntesis que hace: he aquí yo vengo como ladrón. ¿Cómo viene el ladrón? Cuando nadie lo espera. Imagínense que usted está en una comida con sus amigos y sus amigos empiezan a sacar la bebida y el alcohol y lo convencen y se pone una emborrachada esa noche. Y esa noche usted ni se esperaba y viene el Señor. ¿Vale la pena take the chance? No. Imagínese que alguien le seduce, la seduce, lo seduce. Esa noche viene el Señor. ¿Vale la pena?
He aquí yo vengo como ¿qué? Por algo el Señor no nos dijo cuándo venía, ¿verdad? Nos queremos pasar tanto de listos que si Él nos dice llego en marzo del 2035, nosotros vivimos la vida loca y un día antes nos arrepentimos. La Escritura dice: no os engañéis, Dios no puede ser. ¿Por qué cree usted que nos dice eso? Porque nos queremos pasar de listos. No se engañen a ustedes mismos. Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre siembre, eso también va a cosechar. Bienaventurado el que ¿qué? El que vela. Diga conmigo: bienaventurado el que vela. ¿Qué es velar? Estar atento, estar alerta, no dormitear, no cabecear, no descuidar su relación con Cristo. Y guarda sus ropas para que no ande desnudo y vean su vergüenza, sino que se mantiene en obediencia al Señor. Y lo reunió en el lugar que en el hebreo se llama ¿cómo? Armagedón. La sexta copa derrama sobre el gran río Éufrates, provoca que sus aguas se sequen, preparando así el camino para los reyes del oriente. Esto será literal. Este río Éufrates siempre ha sido una barrera formidable entre las naciones del oriente y del occidente. Por 1000 millas corre ancho y profundo, y por esto es un bloqueo grande a las actividades militares. Al derramar el sexto ángel su copa, deja de ser barrera y ahora es posible y hará posible que crucen los ejércitos de los reyes del oriente, tal vez del Japón, de la China, de la India, y además esto ayudará a los judíos a volver su propia tierra como ha escondido. Estúdiese Ezequiel 38 y 39. El mar Rojo se secó para la liberación de Israel de los egipcios, y así también el río Jordán para que entrase la tierra prometida. Y en los días de la segunda y final restauración, el río Éufrates se secará para facilitar su vuelta. Además, en una verdad significativa, que fueron desviadas las aguas del Éufrates a la caída de la Babilonia antigua, y en conexión con la vuelta de Israel de la cautividad, del cautiverio babilónico. Y en los últimos días tendrá que secarse el Éufrates en relación con la destrucción de Babilonia moderna y la final restauración de Israel. El versículo 13 al 16 nos dan otro paréntesis. Así como tuvimos una visión entre paréntesis la sexta y la séptima trompeta, así tenemos aquí entre la sexta y la séptima copa. Este pasaje contiene una de las afirmaciones más terribles en la Biblia, a saber que espíritus inmundos, los espíritus de demonios que obran ¿qué? Milagros, van a los reyes de la tierra en todo el mundo para reunirnos para la batalla. ¿Me siguen hasta aquí? Ahora, estos espíritus, ¿qué le susurran al oído a los gobernadores de la tierra? Lo reúnen, escuchen esto, lo reúnen en el valle del Armagedón, para la guerra del Armagedón, para pelear en contra de ¿quién creen ustedes? De Dios. ¿En qué momento al ser humano se le ocurrió pelear en contra de Dios? En medio de la rebeldía del ser humano. ¿Ustedes se recuerdan la noticia que se hizo famosa de que una persona demandó a Dios en una corte? ¿Se recuerdan? Fue un caso sonadísimo aquí en Estados Unidos, el país de las demandas. Se atrevió a demandar a Dios y le puso ciertos cargos y fue y presentó la demanda en una corte. Hágame usted el favor. Una criatura retando a su creador. Lo mismo sucede aquí en el valle del Armagedón. Esos espíritus engañadores llegan con los reyes y los gobernantes y los reúnen para hacer guerra en contra de Dios. ¿Vamos bien hasta ahí? A estos hombres que así se preparan para la última gran guerra, Cristo les da una advertencia final. He aquí yo vengo pronto, yo vengo como ladrón. Esa no es su venida para llevar a la iglesia, sino a la revelación donde Él venga a la tierra
con los ejércitos celestiales en caballos blancos a la batalla del Armagedón. El rapto, el arrebatamiento de la iglesia habrá tenido lugar unos 7 años que antes. ¿Vamos bien hasta ahí? La séptima copa, y con eso vamos a terminar. El séptimo ángel derramó su copa por el aire y salió una gran voz del templo del cielo, del trono, diciendo: hecho que está. Entonces hubo relámpagos y voces y truenos y un gran temblor de tierra, un terremoto tan grande cual no hubo jamás desde que los hombres han estado sobre la tierra. Imagínense la magnitud de ese terremoto. Y la gran ciudad fue dividida en 3 partes, y las ciudades de las naciones cayeron, y la gran Babilonia vino en memoria delante de Dios para darle el cáliz del vino del ardor de su ira. Y toda isla que huyó. Si puede visitar las islas hoy, visítelas, porque después será demasiado tarde. Y los montes no fueron ¿qué? Hallados, y cayó del cielo sobre los hombres un enorme ¿qué? Granizo, como del peso de un talento. Y los hombres blasfemaron contra Dios por la plaga del granizo, porque su plaga fue sobremanera grande. Traducción, lenguaje actual del versículo 21. Y del cielo cayeron grandes granizos sobre la gente. Los granizos parecían rocas, pues pesaban más de 40 kilos. ¿Cuántos son 40 kilos en libras? ¿Ah? Ahí le dejo para que haga la conversión de tarea. El peso del granizo eran como 40 kilos, eso pesa un talento. Eran piedras de hielo que caían sobre la gente y mataban y destruían todo lo que iba a su paso. Usted sabe que el estado de Texas estaba en estado de alarma, ¿verdad que sí? Porque se esperaba una granizada con granizos del tamaño de pelotas de béisbol. Y todo el mundo estaba asustado. Esas solamente son probaditas de lo que el creador del cielo, la tierra y de todas las leyes naturales es capaz de hacer. Estamos aquí. Granizos, piedras de hielo del tamaño o del peso de 40 kilos. Imagínense uno de esos sobre la cabeza de alguien. Ahí lo mata. Sobre las casas, sobre los carros. ¿Me siguen hasta aquí? La séptima copa, versículo 17, derramada en el aire, marca la consumación de la ira de Dios. Una gran voz, hecho está, es la misma voz que exclamó: consumado es, desde la cruz del Calvario. Aun siendo la verdad del fin de juicio para los creyentes aquí, Él anuncia el fin de los juicios terrenales sobre los incrédulos. La séptima copa se derrama en el aire. Esta es el imperio del Satanás, el príncipe de la potestad del aire. Satanás es echado fuera de su imperio, y su poder y dominio son echados en el abismo, después en el lago de fuego. El gran terremoto del versículo 16 al 19 será el más grande que el mundo jamás vio. Será el cumplimiento de Zacarías 14, 4 y 5. Habrá convulsiones en todo el orden de la naturaleza. Es la hora del colapso, cuando la piedra del sueño de Nabucodonosor hace su obra de desmenuzar a todos los reinos del mundo. Todo el mundo sentirá el choque, y las ciudades de las naciones caerán, incluyendo Jerusalén, que será dividida en 3 partes por el terremoto, cumpliendo Isaías 2, 19 al 21. Si se hace un estudio detenido, se va a notar que una gran parte del libro del Apocalipsis está dedicado al tema de los juicios sobre Babilonia. El versículo 20 no habla de una completa cesación, sino una renovación universal, la purificación final de todo lo que daña. En este tiempo caerán piedras grandes sobre los hombres, y cada una pesará unas 60 ¿qué? Libras. Ya ve, el libro nos lo tradujo. 60 libras. Eso es un bulto de cemento que se usa en ocasiones para poner postes. 60
libras de peso los granizos. Será una repetición de la séptima plaga egipcia. Muchas veces se usó el granizo como instrumento de destrucción, así como la ley de Israel demandaba apedrear al blasfemo hasta hacerle morir. Así también los blasfemos de los últimos días serán apedreados desde el cielo. Este es el granizo que barrerá el refugio de la mentira. En Isaías 28, 17 al 18. Y todavía se atrevían a maldecir a Dios por las plagas. Diga conmigo: gracias, Señor, porque no vamos a vivir todo eso. ¿Cuánto le dan un fuerte aplauso, Señor, por favor? Después de ahí se reúnen los reyes, los ejércitos para la batalla o la guerra del Armagedón. La semana que entra, con la ayuda de Dios, vamos a ver el capítulo 17. ¿Quién es la Gran Babilonia y la caída de la Gran Babilonia? Que ese es de mucho interés para muchos. El aleluya, el jinete del caballo blanco, que es Cristo. Y luego de esta semana a la otra vamos a hablar acerca del milenio, la nueva Jerusalén y el juicio del trono blanco. Vamos a cerrar. Ojo aquí, nos quedan 3 clases. Próxima clase, la Gran Babilonia, el regreso de Cristo, la batalla o la guerra del Armagedón. Vamos a dedicar una clase específica para la vida milenial y a ver hasta dónde avanzamos. Y vamos a cerrar con el juicio del trono blanco. Y si logramos avanzar en 2 clases más, y cerramos. ¿Cuánto dan un fuerte aplauso al Señor, por favor? Y hoy puede decir que usted se leyó en un curso de seminario bíblico 2 libros de la Biblia enteros y explicados. Daniel lo leímos entero, capítulo por capítulo. Apocalipsis lo estamos leyendo entero y explicando versículo a versículo, capítulo a capítulo, de lo que merece interpretación y explicación. Y cuando usted vuelva a leer el Apocalipsis, ya va a entender lo que está pasando y lo que está sucediendo y a qué significa cada cosa. Le animo a que usted repase estas clases, están en YouTube, y después nos vamos a nuestra próxima clase, que le tengo sorpresa de qué se va a tratar, pero está súper interesante y va a ser de gran bendición. Segunda clase de seminario bíblico. Amén. Póngase de pie dándole un fuerte aplauso al Señor, por favor. Cerramos con